Hey, ¿qué tal estás? Imagínate un sistema donde los agentes de inteligencia artificial no solo entienden sus propias tareas, sino que también se comunican con otros agentes, colaboran y toman decisiones juntos, como si fueran un equipo. Pues esto ya está pasando. Google acaba de lanzar Agent to Agent o simplemente A2A, un protocolo que promete cambiar el juego en el mundo de la inteligencia artificial. En el contenido de hoy quisiera explorar contigo qué es A2A, cómo funciona, cómo se conecta con otras tecnologías como el Model Context Protocol o MCP, el cual vimos hace un par de semanas, y por qué este protocolo podría marcar el inicio de una nueva era, la era del Agentic AI. Arranquemos. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que otras personas como tú descubran estos contenidos y para que tú mismo no te pierdas cuando subo nuevos vídeos. Veamos ahora el enorme problema de la fragmentación en la inteligencia artificial. Y es que antes de entrar en A2A quisiera hablar un poco o poner algo de contexto. Actualmente muchas empresas tienen múltiples soluciones de IA funcionando por separado. Por ejemplo, un asistente para atención al cliente, otro que analiza datos y otro que, por ejemplo, hace operaciones internas. Pero lo más grave de todo esto es que estos no se comunican entre sí y es que cada sistema actúa como una caja negra. Eso sería como, o es como tener un equipo donde cada persona habla un idioma distinto y además ninguno se entiende. Y es aquí donde entra este nuevo protocolo, Agent to Agent. ¿Pero qué es exactamente Agent to Agent? Agent to Agent es un protocolo de comunicación que ha sido creado por Google. Su propósito es permitir la colaboración entre agentes de inteligencia artificial, sin importar, y ahí viene el punto relevante, su origen o tecnología. Sí, que da igual que sean tecnologías distintas. Ha sido presentado en abril de 2025 durante el evento Google Cloud Next 25. Y ya está siendo probado por más de 50 empresas líderes del sector que forman parte de este proyecto. Veamos ahora cómo funciona A2A. Tiene una arquitectura de agentes. Tienen, por un lado, agentes clientes que recogen la tarea del usuario y buscan el mejor agente remoto, y luego los agentes remotos que ejecutan esta tarea y devuelven el resultado, en este caso, al agente cliente. Veamos un ejemplo para que quede algo más claro. Pues, por ejemplo, una empresa quiere procesar una solicitud de reembolso. El agente cliente recibe esta petición. Busca en su red quién puede hacerlo mejor, encuentra ese agente remoto especializado en procesos financieros y luego lo que hace es pasarle la tarea a este para que la ejecute y responda. Todo esto, lógicamente, sin intervención humana directa y además desarrollado o realizado en segundos. Esto funciona a través de las tarjetas de agente en un formato que se llama JSON. Y esto es el corazón del sistema. Estas tarjetas contienen información sobre las capacidades de cada agente, qué sabe hacer, cómo comunicarse con él y qué necesita para funcionar. Veamos un ejemplo de tarjeta JSON, que te la voy a dejar aquí para que veas un poco cómo sería. En la tarjeta le damos un nombre al agente, por ejemplo, Reembolso Pro. Le damos unas capacidades, por ejemplo, procesar reembolsos o validar facturas. Le damos un input o un formato de input, que puede ser un formulario, un PDF, una factura digital. Y le damos un formato de output, por ejemplo, que puede ser el estado del reembolso. Esta tarjeta permite a los agentes entenderse sin necesidad de compartir infraestructura ni código. Y esta es la belleza, en este caso, de este protocolo. Pero, ¿por qué este sistema o este nuevo sistema es tan revolucionario? Pues claramente porque rompe con la lógica de sistemas cerrados. Y ahora vas a poder tener una red de agentes especializados colaborando entre sí como un verdadero equipo digital. Y eso va a redundar en una mejora de eficiencia, un ahorro de costes, va a permitir escalar sin fricción,
va a permitir crear también flujos de trabajo dinámicos. Veamos otro ejemplo práctico para que se entienda un poquito mejor. Por ejemplo, un sistema de atención al cliente podría usar, por ejemplo, un agente de lenguaje natural para entender el mensaje. Los típicos chatbots que pueden ser ahora mismo de texto, pero pueden ser de audio, en tu web, en tu WhatsApp o donde quieras. Este mensaje podríamos pasarlo a otro que maneje una base de datos, que recupere información, ¿no? En base a ese contexto, pues se traiga información, por ejemplo, de una reserva. Y al final, otro agente que cierra este flujo y que genera, en este caso, el reporte de la información. Y todo esto está automatizado. Esto tiene relación con MCP, Model Context Protocol. Aquí te dejo un vídeo para que veas de qué estoy hablando. Repasemos un poco qué es MCP. MCP es un protocolo generado por Anthropic que permite conectar modelos de IA con datos externos, por ejemplo, una base de datos de clientes, de reservas, de transacciones. Y A2A conecta agentes entre sí para que colaboren. Por ejemplo, uno que responde mails con otro que analiza documentos. Pero lo más importante es que estos dos protocolos son totalmente complementarios. Google incluso sugiere registrar agentes A2A como recursos del Model Context Protocol. Esto permite que un agente que usa datos externos, gracias a MCP, colabore con otros agentes mediante A2A. Y esto abre la puerta a flujos de trabajo hiperinteligentes y autónomos. Estamos entrando claramente en la era del Agentic AI, y es aquí donde todo cobra sentido. Hasta ahora hablábamos de los grandes modelos de lenguaje, los LLMs, como GPT, como Gemini, como Claude, como Llama, etc. O como DeepSeek. Pero ahora estamos entrando en esta nueva era, donde vamos a encontrar, o donde nos encontramos ya, con agentes especializados que tienen autonomía real, que se comunican unos con otros y por tanto toman y realizan y toman decisiones distribuidas. Y es que Google, con A2A, está construyendo esa autopista por donde van a circular estos agentes. ¿Quién está usando ya este nuevo protocolo? Y es que Google ha hecho algo muy inteligente y es contar con una red de partners, es decir, no está solo, y en este proyecto están colaborando gente de la talla o compañías, grandes compañías como pueden ser Salesforce, como puede ser SAP, como puede ser PayPal, como puede ser ServiceNow, Cohere, Longchain y hasta otras 50 compañías más. Salesforce, por ejemplo, ya ejecuta su modelo de agentes llamado Agentforce sobre Google Cloud, lo que facilita, en este caso, la integración con Vertex AI y A2A. Aquí verás al propio CEO de Salesforce, Mark Benioff, hablando de esta colaboración en este evento de Google de este año. ¿Pero esto cuándo va a estar disponible? Actualmente, este protocolo A2A está en acceso anticipado para desarrolladores. El lanzamiento oficial va a ser a finales de este año 2025. Las empresas ya van a poder empezar a experimentar e integrar este protocolo. Realmente este es el momento perfecto para aprender cómo funciona y estar preparado para lo que viene. Si esperas un poquito más, vas a llegar tarde. Y ahora sí, nos vamos al sorteo que os comentaba antes para todos mis seguidores de 6 meses gratuitos de una cuenta premium de Canva. Os dejo aquí con un vídeo de esta herramienta que os va a ayudar a hacer cosas muy interesantes y que está movida por inteligencia artificial. La verdad que es una pasada y se pueden hacer cosas, en una sola herramienta se pueden hacer muchísimas cosas sin necesidad de estar trabajando con múltiples tecnologías. Es muy sencillo, simplemente tenéis que estar suscritos a mi canal de YouTube. Simplemente os voy a pedir una prueba de que me seguís en mi canal de YouTube, que sois suscriptores, y además sí os voy a pediros que seáis suscriptores de mi blog. ¿Cómo os suscribís a mi blog? Pues muy sencillo. Os vais en este caso a mi blog, os vais a la parte final del blog donde vais a ver una cajita donde dice newsletter, le dais ahí y simplemente ahí os va a pedir el nombre, el apellido, el email, lo enviáis y a partir de aquí os va a pedir, luego os va a mandar un doble opt-in a través de email y a partir de entonces cada vez que suba nuevos contenidos vais a recibir también notificaciones de acabo de subir un post nuevo para que lo podáis ver y también podáis acceder a esos contenidos exclusivos para suscriptores. De hecho ya hay 3 que son interesantes que espero que os gusten. Pero volvamos al contenido. Agent to Agent no es solo un nuevo protocolo técnico, es la base de un futuro donde las inteligencias artificiales
dejarán de ser sistemas aislados para convertirse en verdaderos equipos inteligentes y además colaborativos. Y si esto te parece increíble, espera a ver lo que vendrá cuando estos agentes empiecen a trabajar y a aprender juntos. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¿Te gustaría que estos sistemas de inteligencia artificial se coordinen como un equipo humano? ¿O ves en esto muchos peligros? Te dejo aquí un vídeo hablando de lo que se nos viene encima. Por favor, no dejéis de aprender. Este tsunami que nos está viniendo tiene unas consecuencias muy importantes y mi intención con estos vídeos en los que yo también estoy aprendiendo es alertar, en este caso alertaros para que os preparéis para lo que se nos viene encima. No dejéis, por tanto, de aprender. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este contenido te haya resultado interesante. Si es así, suscríbete, que no te cuesta nada y a mí me ayuda a llegar a mucha más gente como tú. Porque no es fácil preparar este tipo de contenidos, lleva mucho tiempo y esfuerzo, y la única gratificación que tengo son tus likes y tus suscripciones. Por otro lado, recuerda activar las notificaciones para no perderte, en este caso, los nuevos vídeos que voy subiendo. También pásate por mi blog, donde vas a poder ver este contenido muchísimo más ampliado y donde vas a ver el vídeo del evento de Google del que hemos estado hablando, donde se anunciaba todo este nuevo protocolo del A2A, donde verás, por ejemplo, una interacción en directo de una persona que está, en este caso es un ingeniero de Google, que está interactuando con un agente de voz que está instalado sobre una plataforma de e-commerce, y verás cómo le muestra a cámara, le muestra a la cámara en este caso es una planta, para ver si un pedido que tiene ya hecho cumple, en este caso, el fertilizante con la planta que le está mostrando, y el sistema simplemente analiza esa información a través de esta comunicación con agentes, revisa cuál puede ser el mejor fertilizante, le sugiere que lo cambie porque el nuevo fertilizante va a ayudar mejor, por ejemplo, en este caso a las petunias que le está enseñando, y hace todas estas transacciones directamente con la voz. Con lo cual, todas estas interacciones de agentes se ven en tiempo real, haciendo cosas del mundo real, y ahí te empiezas a dar cuenta de las capacidades a las que ya estamos llegando. ¿Qué tendrán todos estos fabricantes ya en sus laboratorios ya implementado? Seguro que hay cosas realmente asombrosas y estamos viendo solo lo que es la punta del iceberg. Si además no te apetece estar ni viendo cosas a través del vídeo o leyendo, pues oye, tengo también un podcast, será por canales, en el cual te puedes descargar el podcast ya a partir del día de hoy para que puedas escuchar este contenido donde te dé la gana. Nada más por hoy, espero que esto te haya resultado interesante y que vayamos aprendiendo juntos este maravilloso mundo de la inteligencia artificial. Espero que tengas una fantástica semana ya de Semana Santa, donde tenemos, espero, algunos días festivos, espero que los disfrutes y nos vemos en el próximo contenido. ¡Chao!